¿Quién recuerda cuál fue el evangelio del miércoles de ceniza? ¿Quién recuerda? ¿Alguno? Ahora llevo 3 semanas nomás. 3 semanas y media del miércoles de ceniza. Nada. Y la revisé que nos ayuda porque eso fue en febrero. Y la revista que tiene es de marzo. ¿Cómo? Nada. Ustedes saben de Biblia, entonces si les doy la cita bíblica ya saben cuál es, ¿cierto? A ver, si les digo que es Mateo 6, del 1 al 6 y 16 a 18, ya sé cuál es. ¿Cómo? No, la bienaventuranza no, de Mateo 5. Nada, va a tocar ayudarles. Nada. ¿Acuerda cuando dice, cuando haga limosna, no mandes tocar la trompeta a ti como hacen los hipócritas? Tú, en cambio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, la limosna. Y después, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas. Cuando ores, ciérrate en tu cuarto y tu Padre, que lo secreto te escuchará. Cuando ayunen, no pongan cara de triste como los hipócritas que figuran su rostro para hacer que ver los hombres que ayunan. Pero cuando ayunan, perfúmate la cabeza, lávate la cara. ¿Te acordás? Ese era el evangelio del miércoles de ceniza. ¿Por qué lo traigo a colación para el evangelio de hoy? Porque el Señor dice, hay que orar, hay que hacer limosna, hay que ayunar. Y si vemos, el fariseo de hoy hace eso, está orando. Ayuno 2 veces por semana, dice el y pago el diezmo de todo lo que tengo. O sea, lo que está pidiendo, orar, hacer ayuno, dar limosna, este hombre lo está haciendo. Lo está haciendo. Y entonces, si comenzamos a ver, está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Ahí podemos irnos a la primera Corintios, a la primera carta de Corintios de San Pablo, ¿cierto? Capítulo 13. ¿Se acuerdan cuál es ese pasaje? ¿Quién sabe? Y por acá dijeron, ¿quién más sabe? Por ahí, ¿sí la escucharon? Ella lo dijo. No sabe. Es el himno al amor. Y acuérdense que hay una parte que dice, tú puedes vender todo lo que tengas y dárselo a los pobres, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Tú puedes orar y pedirle con esa fe tan grande a la montaña, arráncate allá y tírate al mar, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Eso dice San Pablo. Este hombre ora, ayuna, da limosna, cumpliendo lo mismo que dice Jesús. Pero ¿tiene amor? No. Se justifica por hacer eso. Este hombre, en cambio de confesar sus pecados, más bien parece que le restregara al Señor, usted me tiene que justificar, me tiene que perdonar, porque mire todo lo que yo hago. Y no soy como aquellos. Y así se acerca mucha gente a confesar. Padre, yo no robo, yo no mato, yo no tal cosa, yo no tal otra. Como el fariseo. Yo no. Pero es que tuviera que confesar lo que hace. No, Padre, yo pecados no tengo. O sea, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, dice, ¿no? Mira lo que dice. Oh Dios, te doy gracias porque no soy
como los demás hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces, pago el bien. Un santo. Vamos a bajar nuestra Virgen de Chiquinquirá y lo subimos a él. Ya a muchos les he dicho eso, ¿no? Bueno, entonces subámoslo a usted. Ay, no, padre, tampoco. Si dice que no tiene pecados. Y hay personas que se quieren hasta justificar. Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿no? Vivir en unión libre es pecado. Y ayer una señora me decía, ay, pero ¿por qué? ¿Qué tal cosa? Mire que el Señor todo lo perdona. A la adúltera la perdonó. Sí, pero la adúltera le dijo, no vuelvas a pecar más. Y no fue a pecar más. En cambio, la persona que vive en unión libre sigue pecando. Y la confesión es donde yo voy a acercarme al sacramento de la confesión porque no quiero volver a seguir pecando. El que vive en unión libre sigue pecando. Y vive en esa actitud. Y entonces decía, ¿cuál pecado hay ahí? Un pecado del mandamiento. Es que yo no cometo ningún pecado de los 10 mandamientos. Claro que sí. Y hay uno que es, no fornicarás. Ahí lo dice la ley, ¿cierto? No cometerás acto impuro, no fornicarás. Eso es un pecado. Y está dentro de la ley de Dios. Entonces me decía, ay, las parejas que están casadas también fornican entre sí. Oiga, no comprende que la fornicación y es fuera del matrimonio, no dentro del matrimonio. No. Pero le creo, yo voy a hablar con otro padre porque eso no es así. A mí todos me han dicho que yo puedo comulgar después de 40 años de vivir en unión libre. Sí, o sea, triste que un padre diga eso. Pero bueno. ¿Y qué sucede? O sea, ahí es, yo no tengo pecados. Yo soy bueno. Decía otra, no, es que yo no. Y hay algo que se nos olvida. Y lo repetimos en cada Eucaristía cuando utilizamos la fórmula de ella en el acto penitencial, de yo confieso, ¿no? ¿Qué peco de qué? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Oye, la gente casi no se confiesa de omisión. Me decía otra, ay padre, yo veo que mi cuñada tal cosa y yo me quedo callada para no meterme en problemas. Ese pecado es tuyo porque estás omitiendo. ¿Y cuánto nos quedamos callados? Que para no meternos en problemas. Es un pecado de omisión el quedarme callado. Estoy omitiendo. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios. Oiga, si tu hermano peca, dile. Si no te hace caso, el pecado es de él. Pero si te quedas callado, ese mismo pecado es tuyo también. Es pecado de omisión. La gente lo que menos se confiesa es de omisión y de pensamiento. Es lo que menos se confiesa. Y resulta que, como este hombre, nos creemos tan buenos. Yo siempre he dicho, ¿por qué el ser humano se cree bueno? Porque se compara con otro ser humano. Claro, mire ese pandillerito que está allá, ese ladrón que yo sea. Yo no soy como ese. Yo nunca he atracado. Yo nunca he amenazado de muerte a nadie. Yo nunca he hecho eso. Yo soy bueno. Pero ¿a cuántos de pensamiento he matado? Ojalá se muera. O lo he omitido. Con esas ganas de querer hacerlo, pero no, porque me voy para la cárcel. Muchos no lo hacen porque se van para la cárcel. No porque en verdad entiendan que no tienen que hacerlo. Ay, no, yo no quiero ir a la cárcel. Que lo mate otro. Y debajo de cuerda otro va buscando a ver. Donde menos me conecten a mí, mátalo. Yo no lo maté, actor intelectual sí fue. Yo no soy como ese. Claro, ¿y sabe a quién ponemos de ejemplo? Para yo decir que soy bueno. Está Hitler, está Pablo Escobar, está Timo, está yo no sé quién más.
¿Cierto? Eso es mi ejemplo. Mire que yo no hice eso. Yo pongo de ejemplo a muchos. Claro, al lado de eso yo soy un santo. ¿Cierto? Bajamos a San José y yo soy un santo varón. Ya tengo la aureola. O dice, ya soy un angelito, mire mis alas. Un ángel caído, dirá ahora. Yo no soy como ese. Y resulta que nosotros estamos comparando con el que no debe ser. Nosotros debemos compararnos con Él, con Jesús. Y si me pongo y me comparo con Él, entonces sí soy bueno. Ahí sí puedo decir, o más bien, ay, perdón Señor porque no soy como tú, yo no amo, yo no doy vida por la otra persona, yo no juzgo, yo no condeno, como tú me estás pidiendo que no lo haga. Y yo juzgo, yo condeno, yo critico, yo no amo, yo no hago eso. En cambio, nos justificamos. Claro que yo amo a Dios. ¿Cuál Dios? Porque muchas veces somos fáciles de decirle, claro, yo amo a Dios. Es que el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el Dios que tú amas? Porque muchas veces el Dios que tú amas sobre todo no es el Dios cristiano que nosotros profesamos. Y muchas veces nos creamos otros dioses, ¿no? El Dios dinero, me decíamos en estos días. Ese es el Dios más y a ese sí le rendimos culto. Y mucho. Y bastante. Y por ese Dios hacemos lo que sea, hasta matamos, hasta robamos, hasta hacemos daño. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque podemos quedarnos en gestos exteriores. Yo oro, yo ayuno, yo doy limosna. Gestos exteriores. Como decía este fariseo. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Yo hago todo eso con amor? ¿Yo oro porque amo? ¿Yo oro porque reconozco que soy un pecador necesitado de Dios? Porque lo que más nos debe llamar la atención es que nosotros sepamos que necesitamos de Dios, que necesitamos de su misericordia. Y la única manera de saber de reconocer que necesitamos de su misericordia es porque sabemos que necesitamos ser, como decía el Papa, misericordiados, perdonados. Y la única manera de eso es que yo me reconozca que soy un pecador, que yo soy pecador. Porque cuando yo no me lo reconozco y así me acerca el sacramento de la confesión, pero no me reconozco que soy pecador, porque vuelvo y me reitero, mucha gente se acerca diciendo, yo pecado no tengo. En el mismo sacramento de la confesión lo dicen. Y muchas veces uno tiene que decir, acuérdate lo que dice la palabra de Dios, el justo peca 7 veces al día. No, padre, es que llevo 20 años sin confesarme, pero mi único pecado es este, uno que cometió hace un minuto. Ahí hace 20 años que pasó y durante ese tiempo. O mucha gente piensa que solamente uno viene a confesar lo que más le pesa, ¿no?
Ay, Padre, es el pecado que más me atormenta en este momento. No, es que uno viene a confesar todo. Ay, es que yo no le confieso eso porque me da pena, entonces me oculto algo. Hay gente que no se confiesa con el párroco porque le da pena y no ha comprendido que es el sacramento de la confesión. Porque no es a mí que confiesa los pecados, es a Jesucristo. Porque Él es el que los perdona, no yo. A mí me dio la posibilidad, como a Pedro, de atar y desatar. Y muchas veces no nos creemos pecadores. Y si nos justificamos, es que yo no soy como aquel. Gracias, Dios mío. Gracias por... Yo soy tan buenecito. Y no somos como el fariseo, que nos decía, quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecado. Él sí se reconoció pecado. Él sabe que es pecador. Y lo reconoció. Y le pidió perdón a Dios. Y por eso el Señor les digo que bajó a su casa justificado. Y ese publicano no. ¿Cómo es nuestra actitud? Porque muchas veces actuamos más como el publicano que el fariseo. Padre, es que yo voy todos los días a misa, todos los días comulgo, todos los días me llevo aunque sea una monedita de 50 pesos para echar ahí cuando pasan a recoger la ofrenda. Y cuando hay estas jornadas de ayuno, yo también lo hago, Padre. Yo también. Ay, ¿por qué entonces allá en tu casa tu marido dice que tú eres un completo demonio? Y eso que viene de misa y mire, la viene alegando, protestando y acabando hasta con el nido de la perra. Y aquí adentro, elevándose, levitando, ¿no? Uno la ve ahí cómo se eleva, como 20 centímetros del suelo, ahí. Y allá, ahí se demuestra que vas para el infierno. Apenas llegué, ¿por qué no hicieron yo estaba en misa y ustedes ni se han levantado, ni el desayuno, ni el almuerzo han hecho? Es que yo soy la pobre que tengo que hacer absolutamente todo y tal cosa. Por eso es que Dios los va a castigar, los va a mandar para el infierno y cada uno se va a condenar. Y allá los veré y me alegraré todos allá muertos en el infierno, mientras yo estaré en el cielo viendo cómo ustedes se condenan. Porque pobre yo haciendo, trabajando y trabajando. Y eso que estaba allá orando por ustedes a ver si por fin se convierten. Ay, entonces ¿qué te sirve estar haciendo todo eso si allá vives en constante pelea en tu casa, peleando con todos, hasta no aguantando? Y te ven allá, ay, qué bonito, mire, ay, ojalá todas fueran como usted. Y como hay un refrán que dice, que no lo conozca, que lo compre, que la compre, ¿no? Que la compre y que no la conozca. Y por eso muchas veces llegan aquí los maridos, ay, padre, si usted supiera cómo es en la casa. Aquí es otra cosa, pero allá, la vida que me das, esa mujer me pega a mí. ¿Cierto? O al revés, ese que está allá, ese me pega a mí, me insulta, me trata mal.
Y muchas veces únicamente actitudes externas, pero no de corazón, no reconociéndonos pecadores en verdad, actuando como lo que somos. Cuando el Señor dice, allá en Mateo 5, ¿no?, la bienaventuranza que nos decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre espíritu es aquel que sabe que necesita de Dios. Un pobre siempre sabe que necesita algo, ¿cierto? Y un pobre espíritu es el que sabe que necesita siempre de Dios. Porque también hay orgullo y soberbia espiritual, ¿no? No, mire, yo he estudiado, que sé más que el Papa, de todo lo que yo he estudiado. No es que yo estudié en la Escuela San Pablo, no es que yo estudié en el Instituto de Maús. Yo hice cursitos de teología, de Biblia, de liturgia. Y ahora va a venir ese padre a decir que lo que estoy haciendo está mal. Yo sé más que él. Me acuerdo una señora decía, hablando de un sacerdote, que acababa de llegar de Roma de estudiar, el padre. Ella estudiaba en Roma y en España. Y decía, yo sé más que él. Es más, yo le puedo dar cátedra a él y él viene a enseñarme a mí. Hay orgullo y soberbia. Cuando uno sabe que necesita, sabe siempre que le falta siempre, sea formación, sea amor, sea del perdón. Y muchas veces nos falta eso a nosotros. Ser humilde. Por eso finaliza. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un refrán que dice, nadie es tan grande como el que es capaz de doblar rodilla ante Dios, y más si se reconoce pecador. Yo sé que hay personas que no se pueden arrodillar por sus enfermedades, pero hay gente que no es capaz de doblar rodilla porque no se le da la gana, sino yo necesito, ¿cierto? No es capaz de postrarse, ¿no? Como este hombre, no era capaz ni de levantar los ojos al cielo. O sea, reconocía esa culpa tan grande de ese pecado, necesitaba el perdón de Dios. Era un pobre. Cuidado con sentirnos que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de su perdón, que no necesitamos de su misericordia, por creer que somos tan buenos. Y eso sí juzgamos, ¿no? Por eso el Señor le dice, oye, mira más bien ese tronco que tienes en tu ojo, que por ser un tronco tan grande no te deja ni ver tampoco. En cambio nos quedamos con la pajita de nuestro hermano. Gracias porque no soy como él. Gracias porque no soy como ella. Ay, padre, yo no soy ninguna prostituta, dicen muchos. Bueno, pero recuerda lo que dice el Señor. Oiga, las prostitutas le llevan la delantera. Porque hay muchos que saben que lo que están haciendo les está hundiendo y les está pecando. Y de pronto no tienen otra manera de poder, nadie las ha podido ayudar a salir. Aquí está la Fundación del Buen Pastor aquí en Cartagena que les está ayudando y muchas han salido. Porque han entrado en una situación en que no ven otra salida, no ven nada más, pero saben que están actuando mal. Y su simple hecho de saber que lo que están haciendo está mal, les está ayudando a salir. Reconociendo que lo están haciendo mal, reconociendo que deben salir. Muchas veces no saben cómo. Peor que yo no tengo pecados. Pero que el Señor les dice, oiga, las prostitutas y los publicanos le llevan la delantera. No creamos que ya nos hemos salvado por venir todos los días a misa, todos los días comulgamos y todos los días damos limosna y todos los viernes del año incluso ayunamos.
Si te falta amor, nada te sirve lo que has hecho. Yo les invito a que en un momento de silencio pidámosle al Espíritu que nos ayude a tener en nuestro corazón amor, de ese amor de Dios, reconociendo que necesitamos de Dios, reconociendo siempre nuestra pequeñez, nuestra indignidad, que somos pecadores. Pidámosle al Señor que nos ayude en este camino de Cuaresma a reconocer que necesitamos de Él. Pidamos ello un momento de silencio.